Hola y muchas bendiciones para todos mis hermanos, bendiciones para mis hermanos de la congregación ABC, A Better City, una mejor ciudad, es la congregación que pastoreamos aquí en Nueva York. Y quiero hoy saludar a todos los que nos escuchan en diferentes lugares. Vamos a estar hablando en esta próxima temporada, estaremos hablando, predicando acerca del libro de Romanos. Miraremos cuántas riquezas encontraremos acerca de lo que es vivir en el espíritu de la división, la diferencia que hay, o básicamente cómo se relaciona la vida de la ley y el nuevo pacto, la gracia. La ley es santa y perfecta. Así que vamos a ver cómo nosotros recibimos palabra del Señor a través de su hermosa palabra y el libro de los Romanos. El libro de los Romanos es un libro bien interesante. Pablo lo escribe a sus hermanos en Roma. Hermanos que la mayoría de ellos no conocía a Pablo, tampoco los había ganado para el Señor, pero muchos de sus amigos y colaboradores eran amigos personales de estos hermanos de Roma. Así que Pablo ha decidido escribir esta carta a los hermanos de Roma porque él está buscando soporte y ayuda para seguir avanzando en la predicación del evangelio, ya que la iglesia es una. Estos hermanos de Roma son hermanos que han sido predicados a través de aquellos hermanos que salieron de la iglesia, que salió de Jerusalén, en el libro de los Hechos, y nosotros sabemos que todos esos cristianos fueron esparcidos por diferentes lugares y, bueno, siguieron predicando el evangelio en donde sea. Así que Pablo identifica a este grupo de hermanos de Roma y decide enviarles esta carta, que es esta apreciada carta que nosotros la tenemos como uno de los libros del Nuevo Testamento. Y quiero comenzar dando gracias a Dios y orando, dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Señor, gracias por darme la oportunidad de hablar tu palabra. Permíteme hablarla con responsabilidad y con respeto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 1 del libro de Romanos, nosotros encontramos que Pablo inicia de la siguiente manera y dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo. Según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder, Hijo de Dios, para la resurrección. Es el Señor Jesucristo nuestro Señor. Es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Pablo inicia escribiendo en esta carta a nuestros hermanos en Roma, y él les escribe de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Aquí hay tres cosas que me interesa que nosotros miremos y que tomemos bien en cuenta para saber de qué manera Dios había llamado a Pablo y de qué manera Pablo estaba operando al llamado de Dios para la bendición y el avance del reino de Dios, y que nosotros pudiéramos conocer el evangelio que Dios le había llamado a anunciar. Lo primero que Pablo viene hablando aquí es diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Se identifica primero con quién es Pablo. Hay tres cosas que Pablo está aquí diciendo: quién, qué y para. ¿Quién es él? ¿Qué es él? ¿Y para qué? O sea, ¿quién es la identidad que Pablo está hablando aquí? ¿Qué es él? Es el nombre o la posición que Dios le ha dado dentro del reino de Dios. Y para es el trabajo que Pablo va a hacer dentro del reino de Dios. Así que vamos a mirar quién es Pablo. Pablo es siervo de Cristo Jesús. Tengo un viejo amigo que siempre dice que ya nosotros no somos siervos, sino que Dios nos llamó amigos. Porque bien claro dice en la Biblia que somos amigos de Dios. Nadie puede ser un amigo de Dios a menos que no esté al servicio de Dios. Nadie puede calificar para ser amigo de Dios si no está al servicio de Dios. O sea que lo que nos capacita y nos da a nosotros la autoridad de ser llamados amigos de Dios
es una vez nosotros hemos atendido al llamado de Dios a ser servidores de Dios y estar en el servicio de Dios, el cual nos hace a nosotros muy parecidos o a la imagen de Jesucristo, el cual dijo: yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir y a darme en rescate por muchos. Sabiendo esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, nosotros estamos en el ministerio. O sea, ministerio, ministrar significa servir. Si no somos servidores, entonces no somos ministros. Y si no somos ministros, entonces no estamos obrando para la gloria de Dios, ni para el Señor, quien nos ha salvado y nos ha comprado para que seamos de Él, porque no nos pertenecemos, sino que somos de Dios. Así que lo primero que Pablo establece es su identidad. ¿Quién es él? Dice que él es siervo de Cristo. Él es un ministro de Cristo, llamado para ser apóstol. ¿Quién es y qué es Pablo? Pablo es un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado del Señor a la predicación del Evangelio. En este caso, este tipo de apóstol es el apóstol que ha sido confrontado y enfrentado con el Señor y llamado directamente por el Señor para establecer los fundamentos de la iglesia, a los cuales Dios nos ha llamado a todos. Encima de ese fundamento, de ese apostolado, nosotros seguir edificando. O sea que nosotros hemos sido enviados, pero no somos de esos apóstoles que Dios tuvo frente a frente con ellos, llamándolos como hizo con los 12, incluyendo a Pablo, que él dice que es abortivo porque Jesucristo se le apareció. Y si nosotros miramos en el libro de Hechos, el capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que sí. Así que Pablo es un enviado de Dios y es apartado para anunciar el Evangelio de Dios. 3 cosas. Primero, él es el siervo. ¿Quién es el siervo? ¿Qué es un apóstol? ¿Para qué? Bueno, aquí dice apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Ok, todo lo que nosotros estamos mirando de Pablo aquí, siervo y apóstol, estamos mirando que esto tiene un propósito y un plan determinante y determinado de parte de Dios hacia Pablo. Y el propósito, o sea, ¿dónde queremos llegar? Llegar a qué es lo que va a hacer esta persona que tiene identidad y que tiene un título, una posición o un llamado de Dios. Es para anunciar el Evangelio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros miremos aquí? Todo lo que nosotros conocemos. Pablo escribió aproximadamente casi el 70% del Nuevo Testamento. Todo lo que nosotros conocemos casi del Nuevo Testamento, que fue escrito por Pablo por obra del Espíritu Santo, nos está diciendo a nosotros que tiene que ver con el trabajo que Pablo estaba haciendo. ¿Para qué? Él estaba anunciando el Evangelio de Dios. Entonces, para nosotros poder continuar, lo primero que nosotros tenemos que descifrar qué es el Evangelio y de quién es el Evangelio. Lo primero es que el Evangelio es la buena noticia. Y lo segundo es que el Evangelio es de Dios. Si el Evangelio es noticia y es la noticia que viene de Dios, entonces el Evangelio jamás podría ser un estilo de vida porque es una noticia. El Evangelio no es un estilo de vida, sino que es una noticia que cambia y transforma las vidas. El resultado del Evangelio es la transformación y el cambio de las vidas. La salvación y la redención, el cambio de las vidas. Los resultados de las cosas no son la esencia de las cosas. Así que el Evangelio es la noticia de Dios. Es lo que Dios quiere que todo hombre escuche como noticia. Mirando esto me doy cuenta que todas las tramas, películas y eventos que los hombres han hecho es tratando de imitar a Dios. ¿Qué es lo que hacen las películas? Tienen una escena, tienen un origen, tienen un personaje central, principal, que este personaje trabaja, luego llega una problemática, este personaje que es el protagonista se enfrenta a la problemática. A la larga, del resultado de todo este enfrentamiento del protagonista, quienes salen beneficiados son los demás.
En este caso nosotros estamos viendo que el Evangelio cuenta todo un hecho que afecta el pasado, el presente y el futuro. Y cuando estoy hablando del pasado, estoy hablando de la eternidad antes de que el hombre existiera. El presente es el tiempo en el que el hombre existe, llámese desde el día que Adán pisa sobre la tierra y comienza la existencia del hombre, el tiempo físico del hombre sobre la tierra. Y cuando digo futuro, estoy hablando otra vez cuando se acabe el tiempo sobre la tierra y empecemos a vivir la eternidad. Esta noticia de Dios tiene que ver con todo esto. ¿Por qué? Es simple, porque si nosotros miramos ¿qué es lo que tiene la noticia de Dios? Dice, para anunciar el evangelio de Dios, o sea, la buena noticia de Dios. Evangelio, que viene del latín evangelium, que a la vez se deriva del griego, en el que nosotros encontramos que es la noticia, buena noticia o la noticia feliz. Entonces dice, anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había sido prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio había sido prometido a través de todos sus profetas, dice, por medio de sus profetas. Los profetas comienzan desde la A hasta la Z, y esto comienza con Abel. Cuando Abel ofreció el sacrificio a Dios, estaba simplemente profetizando que vendría un cordero que sería sacrificado, así como él sacrificó esa ofrenda a Dios con sangre sobre el altar. Por eso la ofrenda de Abel fue profética y por eso era una ofrenda de fe. Es la razón por la que a Dios le agradó, porque fue una ofrenda de fe que profetizaba que un día Jesucristo vendría a morir en la tierra. Así que por medio de los profetas esto fue anunciado. ¿Qué implica esto? Que todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, Moisés, los profetas mayores, los profetas menores, y todos los caudillos y todos los hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento, todos con sus vidas, en su medio ambiente, en todo lo que hacían y su historia, lo que hacían era profetizar que vendría un Salvador. Toda esa historia apunta a Jesús, a la cruz y a la salvación que Dios efectuaría a través de Jesús. De eso se trata el evangelio, todo ese plan que inicia desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, porque Jesús, si bien es cierto que vino a la tierra Dios encarnado en Cristo hace 2000 años, nosotros fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice el libro de Efesios, el capítulo 1 y el verso 4. Así que lo de Cristo como Redentor no es algo de hace 2000 años, sino es algo que se establece físicamente hace 2000 años, pero es algo que viene desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso dice que por medio de su profeta había sido prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Entonces, este evangelio tiene que ver con la noticia de Dios, que habla precisamente acerca de ese protagonista que es Jesús. Jesús es el protagonista en la historia que Dios crea para la humanidad. Este protagonista es el que viene a salvar y a redimir al mundo. Así que Pablo ahora es un heraldo, Pablo ahora es un vocero, Pablo ahora es uno que va a anunciar la noticia o el evangelio de Dios, la buena noticia que viene de Dios. Viene diciendo lo que hay en el corazón o en la cabeza o en el plan de Dios, como tú puedas entenderlo mejor, y estoy hablando humanamente. Dios está revelándole a Pablo qué es lo que él quiere que el mundo sepa. ¿Cuál es la noticia que está en el corazón, la cabeza, la mente, en el centro de Dios que él quiere que el mundo sepa? Y escogió a Pablo, lo envió como apóstol para que hiciera esto. Y aquí está Pablo hablando de esto. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, le conceda gracia y paz.
Y basado en lo que es esta buena noticia, nosotros vamos a estar mirando cómo Dios nos explica a nosotros de qué manera se establece el pacto de salvación y de redención de Dios, y cómo Dios nos comunica esto a través de la buena noticia que habla acerca de Jesús. Así que esta es simplemente la salutación. No te pierdas que cada domingo estaremos trayendo con el libro de Romanos, mirando qué es lo que Dios nos dice, cuál es la buena noticia de Dios, cómo afecta la buena noticia de Dios nuestras vidas para la eternidad, cómo afecta la buena noticia de Dios nuestras vidas para seguir viviendo temporalmente en esta tierra. Porque una de las cosas que hemos aprendido es que esta tierra no es nuestro hogar, simplemente en este mundo nosotros estamos de paso. Así como afecta esa buena noticia, ¿qué es lo que tiene que ver esa buena noticia con nosotros mientras vivimos en este mundo? ¿Y qué tiene que ver esta buena noticia con nosotros antes de nosotros existir en este mundo? ¿Y qué tiene que ver esta buena noticia con cómo nosotros vamos a pasar la eternidad en Cristo más allá de este mundo? Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de hablar. Esta es la salutación en Romanos 1, del 1 al 7. Permítenos, Señor, seguir predicando tu palabra y enseñando cuál es la verdadera realidad de tu propósito y tu reino, y en cómo nosotros encajamos en él, y de qué manera tú haces que todo esto suceda a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.